Buenas tardes, doctor. A ver, continuando las preguntas que le estábamos haciendo, ¿cuál es su posición o su criterio al respecto a el conflicto que se está teniendo en cara a cara? Y más allá de eso, ¿qué se le podría decir al MAS específicamente sobre todo el tiempo que ha estado gobernando en los últimos años? Eh, bueno, es muy amplia la pregunta, pero creo que es una oportunidad para decir mi criterio al respecto, que es tremendamente crítico a cómo el sector democrático está confrontando al MAS. Yo diría que se le está regalando, ese es el término, el apoyo popular. Ellos se preocupan de decir que representan a los pobres, a los marginados, que son defensores de los indígenas, que el hermano Evo es indio y por lo tanto es solidario con todos los indígenas. Y ahí están Chaparina, están el problema de los yungas con El tipo. Gutiérrez, es decir, una cantidad de represiones contra los indígenas. Pero eso es poco. Los propios masistas indígenas, en 14 años de jolgorio económico, donde han entrado 600.000 millones al país, ¿qué han ganado? Si uno se pone a pensar que esos pobres indios marginados secularmente, que es algo que es culpa de todos, no es solo del MAS, pero más del MAS, porque a los que nunca se han dicho defensores de los indígenas se les puede criticar que no lo hayan sido, pero se critica más al que ha sido deificado como defensor de los indígenas y no ha hecho nada por ellos. Un caso patético es este nuevo que recién se ha estado publicando, el de Caracara. Casi nadie sabe quiénes viven en Caracara, pero una socióloga eh, muy inteligente ha publicado en página 7 una crónica donde describe cómo la pobreza de esa gente los lleva a vivir. No, primero hay que ubicarse. Caracara es un barrio que está prácticamente en el botadero de basura de Cochabamba. Y la gente vive de la basura, escarban la basura y sacan restos de comida incluso, ¿verdad? Espeluzna para alimentarse, alguna telita para vestirse, es decir, sacan de la basura lo que pueden para mantenerse. Es una pobreza tremenda. Uno se acostumbra a decir pobreza franciscana, pero el propio San Francisco vivía limpio, pobre, pobre, pero limpio. Pero estos que están en la basura y se han contaminado con la basura hasta su espíritu, hasta han perdido su moral, su dignidad, viviendo en ese basural, merecen una reflexión. Entonces yo me puse a buscar otros datos y encontré que en los tiempos, en el periódico de Cochabamba, hay un estudio del periódico, una crónica periodística de los tiempos, donde da datos escalofriantes que me han servido para escribir la columna que mañana sábado se publicará en página 7. Naturalmente, una columna es un espacio muy pequeño donde he tenido que resumir, pero el problema es tremendamente serio porque ahí viven alrededor de 100.000 personas, o sea que son una colectividad bastante grande, con algunas calles asfaltadas, con tiendas de comercio que dan idea de cierto progreso mercantil, tienen escuela, tienen un centro de salud,
tienen varias cosas de las que suelen tener las urbanizaciones, pero no tienen agua ni alcantarilla. En el campo de donde han sido expulsados por pobres hace muchos años, el hacer el fecalismo al aire libre, el no tener alcantarilla, no tiene ningún significado, porque el aire libre y el sol elimina los excrementos y no hay contaminación. Pero 100.000 personas juntas, sin alcantarilla y sin agua, es pues una bomba de tiempo, de enfermedades, de todas las desgracias que pueden venir sobre la tierra. Y esta pobre gente vive, como yo decía en la crónica, no vive en la basura, vive de la basura. Y tan vive de la basura que ha perdido toda dignidad. Cuando vino el golpe de Estado que subió al MAS hace 14 años atrás, ya había el botadero, no tan grande como ahora, y habían unos cuantos campesinos que, aprovechando la baratura del terreno, porque claro, a nadie le gusta vivir en un botadero de basura, entonces casi gratis el terreno, pero siempre habían unos, ¿cómo se llaman estos que venden tierras? Bueno, los que negocian con las tierras que les vendían a precios baratos, alguna cosita, y hacían un pobladito muy chico. Cuando subió el MAS, los campesinos se les iluminó la mente, decían, ahora tenemos un presidente nuestro hermano está, y se hicieron masistas. Fueron los que más aplaudían a Evo Morales, los que más lo adulaban, los que más... Pero da la idea de que Morales, viendo eso, encontró una cosa al revés de lo que cualquiera entiende. En vez de estar gratificado y responderles con algo, vio que esa gente, por la miseria en la que vivía, era carne de cañón fácil para sus andanzas y que además, con muy poquita limosna, podía conseguir su apoyo. Y hizo eso, les dio una escuelita, les abrió un centro de salud sin equipo, como es su costumbre, unas piezas con camas, ya es un hospital. No tiene médico, no tienen equipo, pero tienen hospital, ¿no? Entonces, en esas condiciones han estado 14 años aumentando la gente, que ahora ya son 100.000 personas, el botadero creciendo, hay más basura que antes, mucho más basura. Entonces esa gente vive en ese ambiente y Evo los ha utilizado en el último conflicto cuando él cobardemente salió del país y huyó y desde fuera, sintiéndose seguro, ordenó que ataquen las ciudades. Los primeros en atacar Cochabamba fueron estas gentes. Uno dice, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que Evo era indio. Y ellos indios y se sentían identificados. Y Evo, en ellos es explicable su falta de conocimientos, todo lo demás. Pero Evo ya ha leído por lo menos los periódicos, ya tiene una idea, ya podía habérsele ocurrido escoger un terreno, que hay tantos en Cochabamba, y construir una urbanización modelo donde estos tengan como artesanos, desarrollen unos carpintería, otros herrería, alguna cosa, para que ellos mismos trabajen, se creen fuentes de empleo y sea una urbanización modelo de recuperación de los campesinos para incorporarlos a la vida económica. Pero no, los ha tenido así, en la basura y con la basura, 14 años. Y se ha dado la paradoja de que esa gente, en vez de estar resentida, está agradecida. Siguen deificando a Evo, se dejan matar por Evo.
Ahora en el caso de la epidemia de COVID, cuando este parlamento, empezó a decir que el COVID-19 no existía y que era invento de los neoliberales y que las medidas de contención que se dictaban era para que ellos no salgan de su casa a protestar y que deberían hacer todo lo demás, los primeros en agruparse, en reunirse y interrumpir las medidas de detención han sido ellos y son las primeras víctimas ahora, es donde más enfermos hay, es en ese lugar. Entonces, esas paradojas hacen ver que hay un error conceptual radical en el enfoque de la lucha contra el MAS. Se lo hace como defensor de esta gente y cuando es el traicionero más grande de esa gente. Estas cosas se deberían denunciar para combatir al MAS, porque el pecado del MAS no es ser amigo de los pobres, el pecado del MAS es ser un engañador de los pobres, haberse hecho apoyar con ellos, haber tenido ellos como carne de cañón. ¿Para qué? Para no darles nada. Ahora, no es que no les ha dado nada, ahí están a la Noca, un montón de gente que ha tenido dinero, pero el campesino que vive en su ranchito, sigue igual que hace 14 años, no ha tenido ninguna mejoría. Los pobres siguen más pobres. Con esto del COVID se ha venido a demostrar cómo no pueden vivir un mes sin ganarse el pan cada día, porque es inhumano hacer una cuarentena ahora, sabiendo que la cuarentena es lo único que puede detener al COVID-19. Pero esta gente no puede, porque aunque sea de la limosna, viven de limosnas cuando hay movimiento. Si no hay movimiento no tienen ni limosna. Entonces, los pobres están más pobres que antes, mucho más pobres. 70% de la población trabajadora es informal. ¿Qué quiere decir informal? Que su salario es o el mínimo o menos del mínimo. No tienen seguro social, no tienen estabilidad laboral, no tienen nada más que el salarito del día que reciben para comer y se acabó. Eso pasa con el 70% de los trabajadores. Solo un 30% tiene un empleo digno, como se llama, y seguro. Entonces, esas cosas son obras del MAS, porque a cualquier gobierno se le puede perdonar no solucionar eso porque tiene 4 o 5 años de gestión, pero en 14 años de haber ejercido el poder total con poder judicial, legislativo, electoral a su favor, no haber hecho nada por tanta gente, no solo es un pecado, es un crimen. Y eso la democracia no lo está denunciando. Lo combate por ser demagogo, por ser narcotraficante, por ser corrupto, por todas esas cosas que más o menos la gente ha llegado a tal extremo. Yo tengo varios amigos arquitectos que dicen, si no estaba tan mal, uno tenía que tener un capitalito para darle al alcalde el 20% de la obra al comienzo. Ese 20% naturalmente no salía de mi bolsillo, sino del precio de las materias de construcción, que en vez de ser de primera clase se ponía de segunda y ya compensaba, el alcalde se beneficiaba, yo me beneficiaba porque sacaba la obra y hacíamos. Lo que pasa es que en esas cosas corruptas ni el alcalde podía vigilar bien la obra y el constructor decía, bueno, en vez de poner de segunda le pondré de tercera, y entonces se caían los puentes, las autos se deshacían, y hemos vivido 14 años con esas barbaridades, pero todo eso es poco frente al engaño a los pobres, a los miserables, digamos, que los ha hecho más miserables porque les ha quitado hasta la dignidad. Esta gente ya no tiene
horizonte de ninguna clase, ha perdido la moral, no tiene ética, se deja matar o mata, es igual, y está trastornando la civilización misma, tanto que a mí, nunca me ha gustado ser dogmático y siempre he tratado de ser lo más amplio, pero me irrita la sangre cuando un entrevistador de la prensa pone a un masista a un lado y a un demócrata al otro y les hace preguntas a los dos y compara como si fueran gente civilizada. Esta gente no es civilizada, esta gente está fuera de la sociedad, hay que marginarla, hay que dejarla a un lado y educarla después, pero no se le puede tratar de igual a igual. No podemos poner a Tuto Quiroga a un lado y a Arce Catacora al otro para que discutan de economía. No, Tuto Quiroga es un economista con responsabilidad social. Arce Catacora es un dilapidador de millones que han entrado al país por el aumento del precio de las materias primas y que no ha hecho nada por nadie. Ha construido el palacete ese de la Casa del Pueblo, ha construido un montón de industrias que no rentan nada. Es decir, estamos viviendo al revés prácticamente y no me parece justo que se los trate de igual a igual con el sector democrático y menos que se los considere políticos a estos señores que son cualquier cosa menos políticos. En ese sentido, doctor, usted sabe que hay ahorita una controversia sobre el tema de si debería o no perder la personería jurídica el MAS Sí. por las declaraciones de Luis Arce. ¿Qué cree usted que debería suceder? Bueno, yo no soy abogado y soy muy poco afecto al leguleísmo, entonces no he profundizado en el problema, pero sí me acuerdo perfectamente que a un gobernador bastante popular del Beni le frustraron su campaña y le hicieron perder la elección que la tenía ganada, ¿no? Acusándolo de haber manejado estadísticas propias de su partido como propaganda política. Ahora yo he visto el programa con de Abiy Ayala en el canal de televisión, donde el señor Arce abiertamente dice en encuestas privadas que tenemos nosotros, los del MAS, yo tengo tanto y tanto por ciento, el segundo es Carlos Mesa, pero yo le gano con 18 puntos, después viene la señora Áñez y tiene 16 y le gano entonces con 20 puntos, entonces tengo la seguridad de que voy a ganar en primera vuelta. Es decir, casi menos de lo que dijo el gobernador del Beni, y al gobernador del Beni le costó desaparecer en ese proceso electoral, no poder ser candidato, y justamente el MAS impuso su candidato y lo hizo ganar. Yo creo que por ética el Tribunal Electoral debería proceder en la misma forma y anular. Pero como digo, yo no soy abogado, no soy jurista, pero me llama la atención que esto esté pasando desapercibido. Muchas gracias, doctor. Después seguimos con más preguntas.